Gracias, Carla, por el pase. Vamos a tener un cara a cara comenzando con un acento en el combate contra la pandemia, también con la economía, por supuesto. Pero sin más demora, le damos la bienvenida a Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Acabamos de tener una vacunatón, la primera vacunatón extendida, ¿no? 60 horas de vacunación ininterrumpida que ha superado incluso las expectativas. Se esperaban aproximadamente 650.000 dosis aplicadas, se ha superado las 740.000. Sin embargo, la vacunatón que se esperaba para la próxima semana parece que tendrá o esta semana, mejor dicho, tendrá unos días de retraso, pues hay un retraso en la llegada del nuevo lote de vacunas de Sinopharm. Y para culminar esta introducción, pues sí, en todo caso, el éxito de esta vacunatón demostraría, entre otras conclusiones, que la población cree, como debe ser, que todas las vacunas son eficaces y que la mejor vacuna, como dicen, es la que le llega a uno al hombro. Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Su evaluación de este proceso de vacunatón, ¿le estamos ganando entonces la batalla a los antivacunas? Esperemos que sí. Lo primero, creo que, como bien has mencionado, es súper positivo de que ya hemos superado la meta, considerando que en esta vacunatón hubo mayor cantidad de dosis de Sinopharm. Y en realidad el Perú es un país que se vacuna y se vacuna mucho. El tema es que hubo algún nivel de desinformación y en estos últimos días se ha comunicado mucho mejor que todas las vacunas que ha comprado el Perú son seguras, que todas son efectivas. De hecho, yo he formado parte del estudio que hicimos con el INS, la Universidad Científica del Sur y de Salud, donde encontramos que la vacuna de Sinopharm tenía una efectividad de 94% para evitar muerte. Entonces es importante, como bien mencionas, que todos nos vacunemos, porque una vacuna que no se coloca tiene efectividad cero. Entonces tenemos que tomar la vacuna que nos corresponda cuando nos corresponda, porque es la única forma que tenemos para evitar que una tercera ola sea tan mortífera como la segunda o primera. Detengámonos un minuto, detengámonos un minuto en estos estudios que en los que usted ha participado. Es muy valioso que usted nos pueda entregar esta información. Hace algunos días conversaba con el exministro Óscar Ugarte y reiteraba precisamente estos estudios que, claro, que tienes un universo, además, digamos, crucial, que es el de trabajadores de salud, que son los que prácticamente en su totalidad han recibido la vacuna Sinopharm porque fue la primera que estuvo disponible. ¿Cómo interpretar en este caso una efectividad tan alta, incluso frente a estudios internacionales que se han realizado con Sinopharm, donde si bien tiene una efectividad significativa, no llega a esta muy auspiciosa o porcentaje de más del 90%? Sí, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que este estudio se realiza en plena segunda ola, entre el 9 de febrero y el 30 de junio, en el personal más expuesto, que es el personal de salud. Fueron cerca de 390.000 personas que terminaron siendo analizadas en el estudio, y en un contexto de variantes, porque está la variante Gamma y la variante Lambda, que son las que han predominado en segunda ola. Y en ese contexto, luego de seguir a esta población, encontramos dos escenarios. Uno, que la efectividad para prevenir infección era de 50.4% 2 semanas después de la segunda dosis, y la efectividad para prevenir muerte era de 94%. Altísimo. ¿Cómo está la efectividad de otras vacunas? Por ejemplo, la efectividad de la vacuna de Pfizer para evitar muerte en Israel es de 97% en mayores de 60 años. Entonces, todas las vacunas funcionan. La vacuna Sinovac que se usa en Chile tiene una efectividad de 86% para evitar muerte. Ahora, ¿cómo leer o interpretar este dato de efectividad que nos están comentando, como lo estoy comentando yo? La idea de la vacuna, o cómo leemos efectividad, es que si esta efectividad es cuánto podríamos evitar de las muertes. Y una forma de verlo es, si en la segunda ola aproximadamente hubieron 100.000 peruanos que fallecieron, si todos hubiésemos estado vacunados con Pfizer, hubiésemos evitado 97.000 de esas muertes. Y si todos hubiésemos estado vacunados con Sinopharm,
hubiésemos evitado 94.000 de esas muertes, y si hubiésemos estado vacunados con Sinovac, que eso es en Chile, hubiésemos evitado 86.000 muertes. Es decir, la vacuna tiene como función principal evitar enfermedad grave y muerte, y por eso es importante que todos nos vacunemos. Y hay otro tema importante con vacunas. Las vacunas tienen un doble efecto. El primero es el personal, es decir, cómo una vacuna me protege de hacer enfermedad grave y muerte. Pero el otro efecto importante es que las vacunas en las personas hacen de que o no se infecten o la infección que tiene menor tiempo de transmisión porque hay menos carga viral o esta dura menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona vacunada, cuando se infecta, uno, hace enfermedad más leve y dos, transmite menos. Y al transmitir menos, bloqueamos la transmisión del virus. ¿Y esto por qué es importante? Creo que todos hemos escuchado algún huayco, crecida de ríos. ¿Y qué es lo que hace un poblador peruano cuando crecen los ríos? Nos organizamos todos y ponemos sacos de arena u otros para levantar una especie de muralla y evitar que el agua sobrepase. Pero ¿qué pasa cuando alguien no pone o no trabaja en ello y deja un hueco? El agua pasa y moja a todos. Eso es lo que pasa cuando no nos vacunamos. Cuando un porcentaje de la población no se vacuna, estamos dejando que el virus se siga transmitiendo. Y de hecho hay estudios donde han comparado familias donde había un vacunado con familias donde no había ningún vacunado. ¿Y qué encontraron? Que en las familias donde había al menos una persona vacunada, se contagiaban menos que en aquellas familias donde no había ningún vacunado. Es decir, la vacuna tiene este efecto de proteger también con quien vivimos. Entonces, tenemos que vacunarnos no solamente por cada uno de nosotros, sino también nosotros en cómo protegemos a nuestras familias. Clarísimo el mensaje. Hemos llegado a las 15 millones de dosis aplicadas. Hemos tenido este tropiezo tras pies con respecto a la próxima vacunatón, que va a tomar unos días más. Esperamos que el flujo de vacunas continúe, ¿no?, de manera normalizada. Pero ¿cómo corremos contra una tercera ola? Precisamente utilizando su metáfora de este huaico que nos podría venir. ¿Qué tanto estamos acumulando esos sacos de arena para contener esa posibilidad si ya estamos hablando de 15 millones de dosis? ¿A cuánto tendríamos que llegar en cuánto tiempo? A ver, lo importante que tenemos, y lo hemos dicho todo el tiempo, es que Perú es un país bueno vacunando. El problema que hemos tenido siempre es que no llegaban suficientes dosis. Y de hecho, este es parte del retraso que tenemos ahora para la posible segunda vacunatón de este gobierno en el fin de semana, porque todavía no se ha asegurado la llegada suficiente de dosis. Entonces, cómo prevenir va a depender de qué tan rápido lleguen las dosis, y eso es importante. Y una vez que tengamos a cada persona en particular, cuando vea que está en la lista de pongo el hombro, tiene una fecha, tiene que ir a vacunarse. Ahora, dado que no creo que tengamos un volumen tan alto de dosis, es importante priorizar en aquellos que tienen mayor riesgo. Y todavía tenemos un porcentaje entre 20 y 25% de población mayor de 60 años que aún, por lo menos en los registros que hay, no está vacunada o no tiene las dos dosis. Entonces, aquí sí hay que hacer un trabajo diferenciado. Hay que tratar de ubicar a quienes no se han vacunado siendo mayores de 60 años y vacunarlos, porque justamente son ellos los que tienen más riesgo de hacer enfermedad grave y muerte. Lo que se ha visto en otros países con la tercera ola vinculada a la variante Delta es que es una ola de no vacunados. La mayor cantidad de casos graves suele estar vinculada a personas no vacunadas. Y porque la mayoría de personas vacunadas son mayores de 40 años, se suelen concentrar los casos en las personas jóvenes. Perdóneme, el hecho efectivamente que es una epidemia que en otros países que han avanzado mucho en su vacunación sigue avanzando entre no vacunados, nos recuerda que la discusión sobre las variantes se torna un poco, no digamos bizantina, pero realmente, mucho menos importante si es que estás vacunado. Eso es lo más importante. De hecho, lo que se ha visto con varias vacunas es que reducen la efectividad para prevenir infección, es decir, para que nos dé una gripe. Pero la efectividad de todas las vacunas para prevenir enfermedad grave y muerte se mantiene súper alta. Entonces,
eh, lo que tenemos que saber es que todas las vacunas funcionan para cualquier variante para evitar enfermedad grave y muerte. Ujú. Se Entonces puede, tenemos que estar seguros sí. de que la vacuna que nos toque es la que tenemos que ponernos porque nos va a proteger a nosotros y a la familia. Importante insistir con el mensaje. Para terminar, esta tercera ola, ojalá fuera una olita, ¿no? Lo que se espera de todas maneras es que sea predominantemente Delta para un caso como el Perú, ¿o no es necesariamente así? No estamos seguros porque muchas de las cosas que hemos pronosticado en pandemia no fueron como tales. Es decir, se pensó que la segunda ola iba a ser mucho más de la variante alfa y la variante beta, la sudafricana, y en realidad no fue tanto en Perú. En Perú predominó gamma y predominó lambda. Entonces, sí hay un riesgo evidente, porque lo estamos viendo en la mayor cantidad de países del mundo, donde es delta la que está predominando. La única forma de estar seguros de que no vamos a tener una tercera ola tan mortífera, uno es avanzar lo más rápido por la vacunación y por ahí el gobierno es asegurar que lleguen las dosis y hacer las campañas para poder vacunarnos. A nosotros como sociedad civil es cuando nos toque vacunarnos. Y lo otro que es importante y es que si bien hoy por hoy estamos en el momento más bajo de transmisión y de casos graves y muertes por COVID en lo que va de la pandemia, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir con los cuidados, el uso de mascarillas, eh, porque si es que nos olvidamos de que existe el virus, vamos a poder seguir siendo un caldo de cultivo para una transmisión mayor. Entonces, es importante seguir cuidándonos. En aquellas personas, familias que están vacunadas, sí pueden vivir sin mascarilla, porque justamente esa es la ventaja de las vacunas, pero todavía no todos estamos vacunados. Entonces, hay que vacunarnos, hay que aprovechar la vacuna que tengamos en la mano para ello. Vemos cada vez más gente sin mascarillas en la calle o relajando efectivamente el uso de mascarilla y esa es una muy mala señal con respecto a la valiosa advertencia que usted hace. Gracias, Percy Maita Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, por acompañarnos esta noche. De inmediato le damos la bienvenida a Fernando Sillonis, ex gobernador regional de Ica, empresario agroexportador. Fernando, muy buenas noches. Tenemos, por supuesto, mucha preocupación ahora mismo centrada en la economía. El ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado que este momento que se está viviendo debería ser transitorio, pero el hecho es que hay señales de un lado, adentro y afuera. Las señales de incertidumbre política que las conocemos. Hoy Reuters acaba de reiterar que todo indica que el señor Velarde se va a quedar frente al BCR todavía un periodo más. Eso ayudaría en alguito en medio de esta gran incertidumbre. Pero tenemos otro escenario internacional donde la cosa está tan dura como el maíz que comen los pollos y cuyo precio sigue arriba. Entonces estamos en una situación compleja. Explíquenos, por favor, su visión del tema de los precios. Usted, por supuesto, además que está tan conectado con el tema. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Estamos en una coyuntura de precios de commodities, se le llama, en alza. Esto lo hemos vivido repetidamente en otras oportunidades en nuestro país, ¿no? Cuando se alineaban los astros, digamos, subía el precio de los minerales, subía el precio del café, subía el precio del maíz, la soya, y después caen los precios, ¿no? Ahora estamos igual en un momento de precios al alza, ¿no? Altos, muy altos, de metales, de petróleo, por supuesto, de maíz, como menciona la soya también, ¿no? Entonces, sí, tenía que darse un proceso inflacionario que se originó fuera del país, que es todos los alimentos y los combustibles que nosotros importamos y todo lo que importamos. O sea, un teléfono celular cuesta más soles ahora que antes, un vehículo cuesta más soles que antes, porque ha habido una devaluación, ¿no? Aunada al incremento de los precios internacionales, ¿no? Sin embargo, cuando suben tanto los precios del cobre, por ejemplo, y de los minerales, y del harina y pescado, y los buenos precios de la uva de mesa y de los productos de exportación,
entran muchos dólares al Perú, ¿no? En consecuencia, eso presiona a la baja el tipo de cambio, porque hay muchos dólares. Sin embargo, digamos, el desorden político, la inestabilidad política ha superado esa fuerza bajista del dólar y hoy día tenemos las dos cosas que no debieron darse. Por un lado, alza de los precios de los productos de exportación y simultáneamente devaluación del sol frente al dólar. Eso que lo asuman los políticos, eso es un contrasentido económico y solo la mala política es capaz de producir este efecto tan perverso para la ciudadanía, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora mismo que en Chile, donde también se vive una incertidumbre política importante, ¿no? Luego de ser considerado, digamos, un país representativo, ¿no? del modelo económico, el dólar también está subiendo mucho. Sería un caso más o menos similar al peruano. Exacto, exacto. Hoy día, si la política estuviera en calma, y no necesariamente en perfecta calma, ¿no? Porque nosotros hemos tenido durante 25 años, digamos, Claro. alborotos y problemas políticos, pero nunca tan intensos como los de hoy día, como los de estos días, ¿no? Y con vacancias presidenciales, con cambios de gabinetes y todo lo demás, el dólar se mantuvo estable durante 20 y tantos años, así como la inflación. Es correcto. Pero cuando la convulsión es tan extrema como la que estamos viviendo el día de hoy, ya no hay fuerza en el mundo que pueda contener la devaluación del sol. Es una pena, eso denota una ignorancia absoluta, ¿no? De la clase política respecto de su impacto en la economía peruana, ¿no? Una pena porque la macroeconomía es muy sólida en el Perú, pero ya no ha resistido No aguanta. Tanta convulsión política, ¿no? Y efectivamente, como usted señala, los políticos responsables tendrán que asumir su parte, valga la redundancia, de responsabilidad. Pero a ver, Fernando, usted ha sido muy crítico, como muchos, de las medidas recién iniciales que estamos viendo en este gobierno, gabinete irregular, nombramientos cuestionados, etc., etc. Pero si lo vemos, digamos, desde una óptica constructiva por el lado del país. Ok, Velarde, ojalá se pueda quedar. Franque finalmente terminó en el MEF, está tratando de salir a dar señales tranquilizadoras. Fernando, ¿qué tendría que hacer el gobierno en estas circunstancias, en todo caso, para corregir dentro de lo que pueda el escenario que usted está describiendo? Bueno, el tema de la Asamblea Constituyente es fatal, ¿no? Fatal, porque una nueva constitución es una parálisis de por lo menos 3 o 4 años, ¿no? Porque una nueva constitución nunca va a estar lista y a disposición de los inversionistas y de la ciudadanía en general antes de 3 o 4 años. Entonces, que eliminen esa propuesta, y cosa que es muy remota, en mi opinión, ¿no? Porque es una obsesión que tiene el presidente y el presidente del Consejo de Ministros y varios otros ministros, ¿no? Es lo más absurdo que puedo yo escuchar en estas circunstancias, ¿no? Yo diría que ese es el mayor elemento de incertidumbre, que es un invento político, ¿no? Porque la Constitución sí se puede modificar en todos los aspectos que pudiera ser necesario. Sin embargo, anunciar una medida que de alguna manera desconozca el marco constitucional y que implique un borrón y cuenta nueva constitucional es lo más inestable, lo más inseguro, lo más contraproducente, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la medida más obvia, ¿no? Para evitar todo este desmadre económico. Claro, y directo. Fernando, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero pedirle a usted una reflexión. Precisamente usted viene del sector agroexportador como tal, es un empresario que se metió en política y ahora la agricultura es precisamente un sector crucial, ¿no? Entre quienes, por supuesto, están con el modelo y quienes quieren modificarlo, que también ven, ¿no? en la agricultura, con razón en realidad, un sector que
tiene que salir adelante, que tiene que ser impulsado. Hay que incluir además al pequeño agricultor en esta cadena de valor. ¿Cómo hacemos? Vamos a la pausa, me lo responde a la vuelta. Fernando Sillonis, la proliferación de la corrupción y las fallas de la descentralización son temas que usted toca regularmente, pero quiero escoger el tema del agro para estos minutitos que nos quedan. Ojalá podamos seguir hablando de los otros temas. Precisamente porque la agricultura y el agricultor ahora mismo se ha hecho evidente, pues, ¿no?, que este tiene que estar incluido en el mayor bienestar, en el mayor desarrollo. Y claro, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay quienes se van en contra de la agroexportación, que ya sabemos todo el bien que le ha hecho a nuestro país en términos económicos, y hay quienes señalan que se puede, ¿no?, de repente ajustando de alguna manera este modelo, realmente traer mucho más bienestar a este sector fundamental de nuestro país. Quiero, por favor, conocer su opinión. Sí, en el Perú hay, digamos, simplificando mucho las cosas, dos agriculturas, ¿no? Una agricultura exitosa, competitiva, rentable, exportadora de frutas y hortalizas, y otra agricultura precaria, pobre, muy poco competitiva, que es la agricultura familiar, como le llaman, o la pequeña agricultura, pero sobre todo la agricultura de la sierra y de la Amazonía. Ahora, ¿por qué no son competitivos? Yo que he caminado tanto por la sierra y la selva y conversado tanto con los pequeños productores pobres y precarios, ellos no tienen agua, Enrique, no tienen agua como tenemos las empresas que producimos frutas y hortalizas de exportación. Aunque estemos en la costa, nosotros tenemos acceso a agua de pozos o todos tenemos reservorios, pero tenemos agua todo el año, porque de eso se trata, de tener agua todo el año y, por supuesto, tecnología de riego y fertilización. Eso no lo tienen los pequeños productores. Entonces, el gobierno tiene que concentrarse, y en eso, valgan verdades, el nuevo ministro de Agricultura, el ministro Maita, habla de siembra y cosecha de agua y de reservorios y de tecnificación de riego. Entonces, está dando un buen mensaje, aunque todos querrán ver malos mensajes en los ministros actuales. Pues, en honor a la verdad, el ministro Maita está dando buenos mensajes. Originalmente, me pareció fatal hablar de una segunda reforma agraria, porque ya sabemos lo que pasó con la primera, que fue un fracaso, empobreció a los beneficiarios, a los supuestos beneficiarios. Entonces, hablar de una segunda reforma agraria, uno diría, bueno, pues van a expropiar las 200.000 hectáreas, porque no son más, de esta superagricultura competitiva de exportación, y la van a arruinar, como arruinaron las empresas azucareras, algodoneras de la primera reforma agraria. Pero no, para sorpresa positiva de mi parte, el ministro Maita no está hablando de expropiar, sino más bien de llevar agua, tecnología, caminos rurales, a la pequeña agricultura, tecnificación. Entonces yo respaldo esa, si es que esa es la segunda reforma agraria, tiene todo mi respaldo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Curiosamente, el mensaje del ministro de Agricultura, Maita, es un mensaje que yo lo estoy viendo después de escucharlo durante esta semana, ¿no? Y reconozco, habiéndome preocupado mucho por la expresión inicial de segunda reforma agraria sin haber explicado a qué se refería, ahora que se va explicando día a día, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a apoyar y tecnificar a la pequeña agricultura para que siga el modelo exitosísimo de la agricultura exportadora del Perú. Totalmente de acuerdo. Fernando Sillonis, refrescante perspectiva, gracias, porque siempre es bueno sorprenderse un poquito, ¿no? Y poder poner puntos positivos sobre la mesa, aún en circunstancias como las que vivimos. Gracias, Fernando Sillonis, por acompañarnos esta noche. Vamos a
a darle la bienvenida a Luis Johamovich, periodista, escritor, ha escrito este libro a limón con Rafaela León, Días Contados. A ver si me ayudan, no sé cuál es la cámara, ahí la tenemos. Días Contados, que es un gran reportaje de la pandemia, ¿no? Lucha, derrota y resistencia del Perú en pandemia, editado por Planeta. No voy a hacer spoilers, Lucho, pero sí quiero sencillamente introducir la conversación con un pasaje ya de finalizando el libro. La política se ha degradado sin solución. El momento heroico pasaron también los tiempos de hierro y todo lo que siguió después, hecho con materiales cada vez más deleznables. Al final ya no hay poder, solo queda la enfermedad. Es claro que la corrosión e inestabilidad no serán superadas por el siguiente gobierno. El poder en el Perú devora a quien se le acerca. Hay suficientes razones para creer que este momento de la historia no ha culminado, es decir, que aún no hemos visto lo peor. Parte pues de una crisis continuada y parte de esta crisis es narrada en este, como señalo, completo reportaje quirúrgico, muy documentado, con muchas fuentes de lo que fue no solamente la reacción política durante el gobierno, particularmente de Martín Vizcarra frente a la pandemia, sino cómo se vivió entre los diferentes actores del país. Luis Johamovich, buenas noches, gracias por estar con nosotros, un gusto reencontrarnos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia que también tiene que haber sido agotadora? Ir acompañando a la pandemia en sus subidas, sus bajadas y tratar de reportarla en un producto como este. Sí, bueno, pero esa es la característica de la pandemia, ¿no? Que nada queda afuera. Todo es como un hoyo negro en donde por gravitación todo entra y por supuesto entra a la vida de los que escribieron eso. Fueron meses muy intensos. Por un lado hay el don este de poderse, o sea, salí de mí mismo y me encontré una base sólida para atravesar los peores meses de la pandemia. Eso fue muy positivo, pero por otro lado se convirtió o sea, era lanzarse a la pandemia, era vivir la pandemia en lo posible, excepto obviamente en el aspecto médico, virológico, pero... Y además lo hemos vivido, ha sido un año, el libro quizá en la parte médica, político-sanitaria, se detiene en la primera ola, ¿no? Pero claro, esa primera ola involucra todo el año, en fin, el 2020 va a ser recordado y estudiado muchísimo, ¿no? Así es. Es por supuesto muy recomendable el libro, como digo, hay muchísimo de los protagonistas que tomaban decisiones, como dices tú, de política sanitaria, casi retratos muy humanos, porque no puede ser fácil estar en medio de esta situación. Pero sí te quería preguntar, insisto, sin dar spoilers y recomendando el libro, ¿cómo observan ustedes este resultado final, que ante estas medidas, que hay que recordarlo, en un inicio fueron reconocidas incluso por el mundo, ¿no? O sea, las tempranas cuarentenas, qué sé yo. Ahora, bueno, se critica todo porque después de la guerra ya sabemos lo que pasa, pero el hecho de encontrarse con este per cápita más elevado del mundo en términos de mortalidad, y el libro, por supuesto, toca, ¿no?, el tema de la informalidad, un caso paradigmático como el de Iquitos, etcétera. ¿Cómo observas al final tú ese contraste entre las políticas inicialmente planteadas y el balance de muertos que tenemos que lamentar? Bueno, esas son las grandes preguntas que todavía no hemos resuelto. Quizás ni siquiera las comenzamos a formular. Pero digamos que la pandemia es como una experiencia de aprendizaje muy intenso, no solo en el Perú, en todo el mundo. Y de pronto nos hemos visto reflejados
medidos en una realidad bueno, ahí vamos navegando, ¿no? Por otro lado, yo creo que este es un libro que no puede tener spoiler, o sea, lo que, lo que ha ocurrido está ante nuestra vista. El problema, como lo has planteado, es que, claro, tenemos que encontrar las respuestas, las explicaciones. Y bueno, es enorme, ¿no? Yo a veces me pregunto si es posible contar una pandemia, ¿no? Es una tarea sobrehumana, Pero, ¿no? pero el libro recoge efectivamente, en medio de este tránsito, recoge pues por supuesto la evolución, ¿no? O el desarrollo o el descalabro, mejor dicho, político del país en paralelo. Y eso es muy interesante verlo desde dentro, porque evidentemente ustedes han tenido acceso a los personajes centrales de esta historia, pero no dejan de describir el progresivo aislamiento político que vivió Martín Vizcarra, que parece ser, en todo caso, una constante de nuestros gobernantes. Alguien me decía por ahí, el presidente de la República está mucho más solo de lo que uno cree. Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestra situación actual. Por eso leía este párrafo, lo ponía como introductorio, es un párrafo que está casi al final del libro, en realidad. Pero es esto que el poder que devora en el Perú a todo a quien se acerca. Y aquí, por ejemplo, ahora vivimos el comienzo de un gobierno inesperado, súbito, y al mismo tiempo con un fuerte mensaje voluntarista de saque, ¿no? Que uno ya sabe cuáles pueden ser las complicaciones. Es muy interesante, Lucho, este perfil político de Vizcarra por ese lado, ese progresivo aislamiento, ¿no? Sí, en realidad Vizcarra, si tenemos que definirlo en esos términos, acaba por consunción, o sea, se consume, se seca, se aísla y finalmente cae. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Es muy complejo, ¿no? Y sin duda hay los rasgos personales, psicológicos de la gente, pero también es una trama gigantesca que nos mueve, ¿no? Digamos que la política es como la autobiografía colectiva ¿no? del país, define una forma en la que estamos viviendo. Por eso es que la política se volvió demente, o sea, perdió la cordura en algún momento. En realidad ocurrió hacia julio, agosto, por ahí, bueno, con el primer intento de vacancia. Eh, eh, y entonces las cosas se descarrilaron y todo era posible, ¿no? Y es lo que seguimos viviendo, porque además a un día le sigue el otro, un cambio de gobierno no es un cambio de realidad, es numerología en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos viviendo esta larga crisis, que la podemos llamar política, pero obviamente tiene otras caras y creo que no hemos visto lo peor, ¿no? Hablan de la política cainita. Marcas este momento prácticamente ya de demencia de la política, pero podríamos decir que la crisis venía de antes, ¿no? Obviamente. Sí, claro. ¿No? O sea, claro. y digamos, este último quinquenio, y uno podría interpretar también que es otro punto en el cual que el libro toca, al menos en su descripción, que es, y uno diría, ¿no? Esta última elección, en parte también es hija de la decepción total, ¿no? Porque Vizcarra en un momento cosecha un buen porcentaje de popularidad. Esto se disuelve en hechos que ustedes también señalan, la historia juzgará, ¿no? El escándalo de la vacunación, etcétera, ¿no? Cosas que por momentos parecerían en realidad menores, ¿no? Pero la decepción ante Vizcarra, ¿no? Ocurre, la decepción que hay quienes quieren todavía, actores políticos, buscan reivindicar este gobierno del señor Merino el Breve, ¿no? O sea, parte de esa pugna, ¿no? También desemboca en esta situación que ahora vivimos, que es esta suerte de gobierno fortuito, donde tienes, claro, un partido que quiere sentar sus reales, pero resulta que es un partido de acento radical. Entonces, así estamos, ¿no? Así estamos. Yo sé que adivino no eres,
pero ¿cómo ves, siendo un estudioso del poder, el curso de los acontecimientos en los próximos meses? ¿Hay posibilidad de ir equilibrando esta nave? Las preguntas, Enrique, muy tuyas. Eh, sí, bueno, así estamos. Esa es un poco la- yo incluso no quisiera, no solo por las altas posibilidades de equivocarme y la falibilidad Ujú, natural, sino por protección colectiva, ujú, no quisiera decir qué es lo que yo pienso que va a venir. Es ujú, demasiado negro, ujú, apocalíptico. Mejor no entremos todavía a eso y quedémonos un poco en lo anterior. ujú. Y en esta crisis larga de que no sé cuándo la podemos fechar, pero viene de muy atrás. Y sin embargo, cada vez, eso es digamos, el abismo de la crisis, ¿no? Cada vez que uno recuerda las crisis anteriores, por ejemplo, las del 2016 o la oposición del Fujimorismo y, en fin, todas esas tramas, Ujú, o la misma trayectoria de Vizcarra, sí. parecen pequeñas, parecen menores ante lo que nos abisma, se acerca. Es el vértigo de una crisis, ¿no? Yo me quedo un poco ante eso y no quisiera Ujú, bien. eh, profundizar en qué podría suceder. No, y a veces los antecedentes de todas maneras nos marcan derroteros. Ojalá en este caso efectivamente pues tengamos todavía días contados. Como siempre, Luis Johamovich, leyéndote con entusiasmo e interés, la pandemia me ha quitado la posibilidad de vernos más seguido. Ojalá también se pueda retomar eso dentro de poco. Gracias, Lucho Johamovich, por estar con Así nosotros esta será. noche. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos estamos celebrando por supuesto un día muy especial, que es el Día Mundial de los Pueblos Originarios, la riqueza de nuestro país. En ese aspecto no tenemos ni siquiera que recordarla. Vamos a conversar con Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Ayánica del Río N. Como digo, mucha riqueza, mucha esperanza, mucho potencial, pero también muchos peligros, advertencias y problemas con nuestros pueblos originarios. Volvemos. Hoy se celebra el Día Mundial de los Pueblos Originarios, que es por supuesto un factor eh, indispensable, integral, fundamental de la diversidad en nuestro país. Y vamos a conversar con Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Ayánica, por supuesto, pueblo emblemático de nuestro país del río N. Por supuesto, primero felicitándolos por este día que en medio de todas las complejidades y desafíos se celebra hoy. Ángel Pedro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto conocerle por este medio. En primer lugar, saludar a toda la población de nuestro país y también quiero saludar pues a todos mis hermanos de diferentes de los pueblos indígenas, que hoy día para nosotros es un día muy importante de celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para todos aquellos mis hermanos de diferentes pueblos indígenas, ¿no? Especialmente al pueblo Ayánica a la cual pertenezco. Igualmente, Ángel Pedro, cuénteme, ¿ustedes tienen planteada reunirse esta semana con el jefe de gabinete, el señor Bellido, y la mejor forma que le podamos contar a la teleaudiencia de cuáles son los problemas más urgentes y las necesidades que aquejan a los pueblos originarios y en particular al suyo, es que nos cuente qué es lo que piensan plantear sobre la mesa al gobierno? Sí, Enrique, yo creo que para nosotros como pueblos indígenas
es muy importante de que en este actual gobierno pueda conocer las problemáticas que estamos sufriendo nosotros los pueblos indígenas aquí en la selva central. No, toda vez que, si bien es cierto que tenemos un nuevo gobierno, ¿no?, que está representado pues por el presidente Pedro Castillo, pero sin embargo, en esta coyuntura política que estamos viviendo, necesitamos que nosotros como pueblos indígenas nos tomen en cuenta, conozcan nuestra problemática, conozcan la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Toda vez que en estos últimos años estamos viendo de que hay inseguridad en nuestras comunidades sobre el crecimiento exponencial, el sembrío de la hoja de coca y por ende el narcotráfico, ¿no? Si bien es cierto, el pueblo indígena Xánica durante años ha sufrido por el tema del terrorismo, por el Sendero Luminoso MRTA, actualmente en nuestra cuenca, en nuestras comunidades, existe aún todavía el tema de rezagos de Sendero Luminoso. Y lo que más se ha acrecentado, Enrique, es el tema del narcotráfico. Muchas invasiones existen dentro de nuestras comunidades. Está habiendo la tala ilegal de madera en nuestras comunidades. Entonces, es un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras comunidades, por más que ya tienen sus títulos de propiedad de cada una del territorio de cada comunidad, sin embargo, el avance de la colonización que están haciendo los colonos que vienen de afuera es cada vez más. Están entrando e invadiendo a nuestras comunidades nativas con la única finalidad de sembrar hoja de coca. Pero perdóname, Entonces, a pesar, discúlpame, no Ángel Pedro, ahí hay un ahora. punto importante. A pesar de que ustedes cuentan con los títulos de propiedad, además, o sea, esta economía ilegal, negra del narcotráfico pasa por encima de propiedades que ya han sido formalizadas, comunitarias. Exactamente, Enrique. Eso es lo que está pasando dentro de nuestro territorio. Entonces, nosotros como dirigentes, tanto mi persona que represento pues a la Central Axánica del Río N y el hermano Fabián, que también representa a la Central Axánica del Río Tambo, dos cuencas. Sin embargo, hemos denunciado en sendas ocasiones, hasta nos hemos ido a la cumbre climática en las Naciones Unidas, hemos denunciado estos hechos que vienen atentando contra el tema del territorio de nuestras comunidades. Sin embargo, nuestro gobierno no ha hecho casi nada para poder frenar el avance significativo de sembrío de la hoja de coca, invadiendo el territorio de nuestras comunidades. Gravísima advertencia y, digamos, el narcotráfico, además, señalabas también el tema de la tala ilegal y recordar que, entre otras cosas, porque por supuesto el pueblo axáninca fue víctima y cumplió un papel heroico precisamente en la guerra contra el terrorismo en su momento, son los pueblos como el axáninca los que son además los grandes guardianes del medio ambiente. Y no solamente el Perú, sino el mundo tiene que estarles agradecidos. Y si lo que ocurre es que el Estado no los defiende en lo absolutamente fundamental, que es, por ejemplo, el avance de una economía mafiosa, la falta es doble, ¿verdad? Esperamos en ese sentido que el gobierno, que como usted señala, además carga un mensaje muy importante de protección a los pueblos originarios, y los mencionó el presidente en su discurso del 28 de julio, cumpla con su palabra. Sí, exactamente. Por eso es que nosotros estamos solicitando urgentemente reunirnos con el Premier, ¿no? Esperamos también de que nos reunamos con el mismo presidente, toda vez que ya que este presidente de Bicentenario es un presidente provinciano y conoce la problemática que tienen nuestras comunidades nativas y campesinas. Entonces, no creo que vaya a negar nuestro pedido a esa audiencia que vamos a tener este miércoles 11 a las 11 de la mañana. Entonces, más bien, muchas gracias por esta oportunidad, por darme este espacio para poder pedir a nuestro presidente que nos dé este espacio para poder comunicar las problemáticas, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de territorio que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas. Entonces, creo que el presidente ha mencionado en sus discursos que va a fortalecer
a las rondas campesinas, ¿por qué no a los comités de autodefensa, que ha sido crucial para poder enfrentar el tema del Sendero Luminoso? Así es, así es. Como decía, cumplieron un papel heroico y dramático. Un minutito que nos queda, Ángel Pedro, el tema de la pandemia. ¿Cómo los ha golpeado y cómo el Estado está reaccionando para asistirlos? Para nosotros, como pueblos indígenas ayánicas, nos ha golpeado tremendamente. En el tema de educación, hasta la actualidad no se recupera nuestros niños que han perdido clase. Desde el año pasado, actualmente también seguimos a la espera de que el gobierno pueda tomar acciones, estrategias, aparte de esta estrategia de Aprendo en Casa. Necesitamos de que el gobierno pueda tomar otras acciones. Esperamos que este gobierno actual, conocedores de la realidad de nuestras comunidades, puedan tomar otras acciones, aparte de que ya el tema del Aprendo en Casa ya fracasó en nuestras comunidades. En el tema de salud, si bien es cierto, hay muchas comunidades, hay muchos comuneros que aún todavía son reacios a vacunarse, pero necesitamos realmente que esas vacunas lleguen a las comunidades más recónditas de nuestro país. Entonces, yo creo que es un trabajo muy arduo que tiene que hacer nuestro gobierno actual, enfocándonos en una salud intercultural, toda vez que nosotros como pueblos indígenas también conocemos nuestras medicinas ancestrales, y que las políticas públicas que vaya a tomar el gobierno actual tiene que ser bajo enfoque intercultural. Sin duda, por eso mismo, ¿el pueblo ayánica acepta las vacunas o es reacio? En una forma, sí. ¿Por qué? Porque falta de mucha información. Eso es lo que está viendo. El Ministerio de Salud no está llegando a todas las comunidades a informar, a dar conocimiento de que estas vacunas son eficaces, y va a ser para la contribución para que no haya muertes en este estado de emergencia que es la pandemia con COVID-19. Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Ayánica del Río N, extender el saludo y el abrazo a su comunidad. Como siempre repito, no solamente es un patrimonio, un patrimonio vivo para nuestro país, sino heroico, realmente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Suerte en su reunión del miércoles en PCM. Vamos a ir a una última pausa y regresamos. Así terminamos esta edición de Cara a Cara. Comenzamos agilitos la semana. Espero que sigamos así, siempre y cuando la señal de internet nos acompañe. Sigan en la danza con En Pared. Lucho y Joana los reciben con toda la información deportiva. Adiós.